la ecuación vectorial del plano que pasa por un punto y es perpendicular a un vector, donde habíamos definido sobre el plano, que es este azul, un vector con los puntos P1 y P, y tenemos el vector perpendicular al plano que pasa por el origen, ¿sí? Y va en forma normal al plano. Como estos dos vectores son perpendiculares, dijimos que el producto escalar entre los dos vectores nos iba a dar 0. A partir de eso, con las expresiones cartesianas, ¿sí?, de la normal y del vector P1P, llegamos a dilucidar la ecuación general o implícita. Y luego de eso vimos la forma segmentaria de la ecuación del plano que nos indicaba los lugares, ¿sí?, o los puntos donde el plano corta cada uno de los ejes, ¿sí?, en los denominadores respectivos de cada uno de los ejes. Además vimos cuando los planos son paralelos y perpendiculares y el ángulo entre planos, todo relacionado a las normales. Son paralelos cuando sus normales son paralelas, son perpendiculares cuando sus normales son perpendiculares, y el ángulo entre planos lo determinamos con el ángulo entre los vectores normales. Además vimos las posiciones relativas del plano respecto a los ejes y planos coordenados, y habíamos visto una regla para poder determinar, dada la ecuación, ¿sí?, cómo iba a ser la apariencia o el aspecto del plano, teniendo en cuenta que el plano que estábamos describiendo iba a ser perpendicular a las variables que figuran y paralelo a lo que no figura, ya fueran lo que figura y no figura rectas o planos. Y bueno, eso era todo lo que habíamos visto. Entonces, ¿ahora qué vamos a ver? La ecuación vectorial del plano determinada por 3 puntos. Otra ecuación más. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta acá 3 puntos, ¿sí?, no alineados que pertenecen a un mismo plano. Vamos a formar vectores, ¿sí?, con esos puntos, P1, P2, P1, P3 y P1P, un punto genérico. Siempre el punto genérico que hace es darle estructura a la ecuación, hace que aparezcan el X y Z, ¿sí?, para darle estructura a la ecuación. Entonces, si los 3 vectores pertenecen al mismo plano, si calculamos, ¿sí?, el producto mixto, ese producto va a ser igual a 0. Veamos por qué. Porque si nosotros realizamos el producto vectorial entre P1 y entre el vector P1, P2 y P1, P3, ¿qué nos da? Un vector perpendicular al plano. Y cuando realizamos el producto escalar entre el vector P1P y el vector perpendicular al plano, ¿qué pasa? Esos dos vectores son perpendiculares. Y el producto escalar entre dos vectores perpendiculares nos da de resultado 0. ¿Sí? Toda esa explicación la tienen desarrollada acá. Por eso decimos que la ecuación cartesiana del plano determinada por 3 puntos, ¿sí?, la podemos determinar realizando ¿qué cosa? El producto mixto, que sabemos que es igual a 0. Y el producto mixto lo podemos calcular con este determinante. En la primera fila que vamos a poner, ¿sí?, lo que tiene que ver, ¿sí?, con las magnitudes, ¿sí?, para o sea, las componentes, ¿sí?, para el vector P1P, o sea, P menos P1, respectivamente para cada eje. Luego ponemos P2 menos P1, P3 menos P1, respectivamente. Acá vamos a tener la estructura, porque acá tenemos X y Z para la ecuación, y todos los demás son números. Y acá tenemos entonces un ejemplo de todo eso que les conté, ¿sí? Por ejemplo, queremos hallar la ecuación del plano que pasa por 3 puntos no colineales, entonces tenemos los 3 puntos y determinamos ¿qué cosa? 2 vectores. Con esos 2 vectores, ¿cómo los determinamos? Hacemos P1, P2, P1, P3. Para determinarlos, ¿qué hacemos? Extremos menos origen, reemplazamos respectivamente, ¿sí? Entonces, punto P2, punto P1, ¿sí? P2, menos 2, 1, 3, menos P1, 2, menos 1, 1. Eso nos va a dar
¿sí? Restando las componentes homólogas, menos 2, menos 4, 1, menos 1 nos da 2, y 3 menos 1 nos da 2. El siguiente vector, ¿sí? Realizamos el mismo procedimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Punto P3 menos punto P1. P3 es 3, 2 menos 2, lo tenemos acá, restamos componente a componente, 3 menos 2 nos da 1, 2 menos 1 nos da 3, y menos 2 menos 1 nos da menos, ¿sí? Entonces, ahora, bueno, nos acordamos de que el producto vectorial tiene como resultado un vector perpendicular al plano, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? El producto vectorial. Para el producto vectorial poníamos los versores en la primera fila y después las componentes, ¿sí?, de los otros dos vectores. Menos 4, 2, 2, ¿sí? Y 1, 3, menos 3. Realizamos, resolvemos el determinante, ¿y qué nos queda? Menos 12i, menos 10j, menos 14k. Entonces, en la ecuación punto normal, que es esta ecuación, ¿sí?, que multiplica, que es la sumatoria del producto de ¿qué? De la componente de la normal respectiva por x menos x1, ¿sí?, por y o b por y por menos b por y menos y1, más c por z menos z1, eso es igual a 0, esta es la ecuación punto normal, ¿qué significa? Que necesitamos para resolver con la ecuación punto normal, ¿qué cosa? Un punto, que agarramos cualquiera de estos, yo agarré este, y ¿qué cosa? Otra cosa, la normal al plano, ¿sí? Nosotros con haber hecho el producto vectorial, ¿sí?, entre estos dos vectores que determinamos, ahí tenemos la normal del plano. Esperen que voy a abrir el GeoGebra. Nosotros acá tenemos, ¿sí? Puse 3 puntos en el GeoGebra y dije, quiero un plano que pase por esos 3 puntos. El GeoGebra me armó los 3 puntos. Entonces acá, ¿qué es lo que he representado? ¿Sí? Ven que los 3 puntos están sobre el plano. ¿Qué representé? Los dos vectores de los que estamos hablando, ¿sí? Y si realizamos el producto vectorial entre estos dos vectores, ¿qué tenemos? El vector perpendicular al plano, el vector normal, ¿sí? Esa es la situación del ejercicio planteado, que está graficada acá en el GeoGebra. Nosotros determinamos la normal a partir de todo este cálculo. Ahora, como tenemos signos negativos y además, ¿sí?, tenemos un múltiplo acá, un número común en todo esto, ¿qué podemos hacer acá en todos los casos? Multiplicar por un medio. Cualquier múltiplo escalar de un vector, ¿qué es? Es un vector paralelo, ¿sí? Ya sea que lo achique o lo agrande o cambie la dirección, va a ser un vector paralelo al normal, o sea que va a seguir siendo normal al plano. Entonces, para trabajar más cómodos, sin signos negativos y con números más chiquitos, podemos multiplicar, y en este caso por un medio, entonces nos va a quedar menos 12 por un medio 6, menos 10 por un medio 5, y menos 14 por un medio nos va a quedar 7. Entonces, uso este vector. Ustedes no se dan cuenta, no quieren, qué sé yo, lo que haya pasado, y usan esto, les va a dar lo mismo, ¿sí? Simplemente van a tener que reacomodar al final. Porque siempre vamos a dejar la ecuación del plano expresada, ¿sí?, la x en forma positiva y sin fracciones. Lo demás después podemos ver, pero siempre sin fracciones y positivo. Entonces, reemplazamos estas componentes del vector normal, ¿sí?, y las coordenadas del punto P1 en la ecuación punto normal, ¿sí? Hacemos cuentas y nos queda esta expresión, ¿sí?, del plano. O sea, esta es la ecuación general del plano a partir, ¿sí?, de conocer 3 puntos no colineales, ¿sí? El procedimiento tiene que ver en cómo se deduce la ecuación, esto que hemos realizado. Solamente que hemos recurrido a la ecuación punto normal que nos facilita todo el cálculo. No es la única forma de calcular, ya estoy con vos, no es la única forma de calcular, hay otras formas, ya el profe del práctico les va a explicar. Es para que no quede tan
tan teórico que les acerco el ejemplo y que vean qué es lo que estamos haciendo. Sí, decime. Sí. Ah, no, no, nada, profe, no. No entendí algo en el Power, pero me faltaba leer un dato. Bueno, Profe, puede ser que la otra forma sea utilizando los puntos y los parámetros por la dirección. es utilizando los puntos, o sea, reemplazás cada uno de estos puntos en la ecuación general del plano y armás un sistema de ecuaciones. Y empezás por ahí. Entonces tenés que, bueno, aplicar operaciones de fila, etcétera, y se hace un tanto largo. Hay profes que la única forma de resolver es esa. Hay otros que les da lo mismo esta o la otra. Así que ustedes tienen que ver cómo lo quiere su profe de práctico, ¿sí? Cómo se los explica a ella. No sé si llegaron a ver este tema en el práctico. No, Todavía todavía no. no. Vamos por recta en R3. Bueno, yo les doy esta para acercar la idea nada más, ¿sí? ¿Me siguieron o no? Sí. Bueno, otro tema es familia guas de planos. Vieron que nosotros vimos familia guas de rectas. Bueno, también tenemos familia guas de planos. ¿Qué familias? Acordémonos que las familias cumplen con una condición geométrica. Bueno, vamos a ver con qué condición geométrica cumplen la familia de planos paralelos, las familias de planos que pasan por un punto y las familias de planos que pasan por la intersección de otros dos. Entonces, familia de planos paralelos, y análogo a lo que pasaba con las rectas, ¿qué ocurre? Los números directores, ¿sí? A, B y C, o componentes de nuestro vector normal, se mantienen como fijos. ¿Y qué va a cambiar? K, o sea, el desplazamiento que pueda sufrir el plano para mantenerse en forma paralela, ¿sí? Ese valor K pertenece a dónde? Al conjunto de los números reales. Y bueno, dijimos que el vector normal siempre es el mismo. Entonces vamos a ver la familia de planos paralelos en GeoGebra. Bueno, acá tenemos el plano, ¿sí? Puesto pues está visto de costado, ¿sí? Entonces, si yo pongo a que se generen, ¿sí? La familia de planos paralelos, o sea, lo que se mueve es D, ¿sí? El término que no tiene variable, acá vemos cómo vamos obteniendo un montón de planos paralelos, ¿sí? Se hace como una mancha porque están uno al lado del otro, pero tenemos todos los planos paralelos y vemos que lo único, ¿sí? Que se está moviendo, se mantienen, ¿sí? Las componentes del vector normal A, B y C se mantienen fijas y varía lo que sería el parámetro K según lo que dijimos recién. Vamos entonces ahora a ver lo que es la familia guas de planos que pasan por un punto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se mantiene fijo el punto, tenemos el punto X0, Y0, Z0, y lo que cambian, ¿qué son? Las componentes de la normal. Por ejemplo, acá tenemos, ¿sí? Un punto, y vamos a decir que hay una familia de planos que pasan por ese punto. Entonces, bueno, ahí tengo un plano, agrego otro, agrego otro, agrego otro, agrego otro más, ¿sí? Entonces acá podemos ver la familia de planos que pasan por ese punto. Evidentemente, ¿sí? Es una cantidad restringida de planos la que pasa por ese punto, no representa todos los planos que se pueden generar en el espacio. Y por último, vamos a ver la familia guas de planos que pasan por la intersección de otros dos. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que no conocemos cuál es la recta de intersección. O sea, ahora la intersección entre dos planos es una recta. Nosotros no conocemos esa intersección, pero sí podemos determinar
la familia de planos que pasan por esa intersección, ¿sí? Siempre infinitos planos. Entonces, tenemos dos planos, el plano Pi1, el plano Pi2, y como hacíamos con recta, los combinamos sumándolos y a uno de esos planos lo multiplicamos por un escalar K que puede tomar los infinitos valores reales. Queremos determinar la familia de planos que pasa por la intersección de otros dos. En el ejemplo tenemos estos dos planos. La intersección entre esos dos planos es una recta. Entonces, la familia de planos que queremos determinar que pasa por la intersección de estos dos va a pasar por ¿qué cosa? Por esta recta. Veamos, ¿sí?, cómo se van generando esos planos que pasan por la intersección de otros dos. Si ustedes se fijan acá, ¿sí?, va a ir variando el valor de K, ese valor de K que habíamos tenido en cuenta cuando armamos la ecuación de la familia de planos, donde habíamos sumado esta ecuación, la ecuación general de uno de los planos con la otra ecuación multiplicado por un factor K. Entonces, a medida que va variando K, se van generando, ¿sí?, esa familia de planos. Dijimos que K puede tomar los infinitos valores reales. Bueno, y acá tienen, ¿sí?, la familia que recién les mostraba en el GeoGebra. Vamos a ver este video, ¿sí?, que es, plantea los dos planos a partir de los cuales, ¿sí?, podemos generar esta familia. Nosotros acá vimos cómo podemos, ¿sí?, obtener los infinitos planos que pasan por la intersección de otros dos. Pero además, ¿sí?, en el ejemplo se obtuvo ¿qué cosa? Un plano que pasa por la intersección de otros dos, pero que además, ¿sí?, pasa por un punto determinado. O sea, nos interesaba de esa familia, ¿sí?, que pasara por la intersección esta y por un punto en particular. Pasamos a la ecuación normal del plano. Tenemos nuestro plano, ¿sí?, que es el plano azul. Y además tenemos un vector normal al plano, ¿sí?, con componentes A, B y C según lo que habíamos visto. Recordemos que el vector normal al plano es un vector que va desde el origen en forma perpendicular hacia el plano. Los ángulos alfa, beta y gamma son los respectivos ángulos que forman cada eje con el vector normal, ¿sí? Cada eje con el vector normal forma respectivamente esos ángulos, ¿sí? Son los ángulos directores que luego nos permiten conformar los cosenos directores. La ecuación normal del plano, en este caso, sí, no la estamos demostrando, solamente estamos enunciándola en función de que ya conocemos cómo es la ecuación normal del plano, ¿sí? De la recta, y entonces, bueno, lo vemos respecto a la ecuación normal del plano, cuál sería su fórmula y la forma de manejar. Entonces, la ecuación normal del plano, en este caso, va a ser como los cosenos son los cosenos directores, va a ser x por coseno de alfa, más y por coseno de beta, más z coseno de gamma, menos p igual a 0. Tiene la misma estructura que teníamos en la ecuación normal de la recta, donde la relación fundamental que tienen los cosenos directores, que es que la suma de los cuadrados de cada uno de ellos, es igual a 1. Y para poder pasar de la ecuación general o implícita a la normal, sí que tenemos que hacer, dividir por el módulo de la normal. Eso es igual a
la raíz positiva o negativa de la raíz cuadrada, la suma de los cuadrados y las componentes de la norma. Recordemos que el signo de esta raíz lo íbamos a elegir de modo de dar esta estructura, ¿sí?, a este paso que queremos hacer, porque queremos pasar de la ecuación general a la normal. Y para eso tenemos que tener en cuenta que el último término es menos p. Recordemos que p era la distancia desde el origen hasta el plano. Entonces, de modo de tener menos p, si d es positivo, vamos a elegir este número, ¿sí?, negativo, o sea, elegimos la raíz negativa. Y si d es negativo, elegiremos este número positivo, o sea, vamos a elegir este valor del denominador de signo opuesto a d. Si d fuera igual a 0, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar nuestra mirada a c y vamos a elegir el signo, ¿sí?, de este denominador igual al de c. Si c y d fueran iguales a 0, vamos a pasar nuestra mirada al valor de b y vamos a elegir que b tenga el mismo signo, ¿sí?, o es que en realidad que este denominador tenga el mismo signo que b. Y de la misma forma con a, si estos tres números fueran iguales a 0. Toda esa explicación la tienen ahí. Entonces, en base a esa idea, ¿sí?, y a esa ecuación que hemos determinado, ¿sí?, la ecuación normal del plano, podemos efectuar cálculo de distancia entre dos planos paralelos, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que tenemos nuestro planteo original, ¿sí?, este plano pi. Tenemos la normal al plano y una distancia p desde el origen hacia ese plano en dirección normal. Si nosotros contamos con un punto Q0 o con un plano que pasa por el punto Q0, ¿sí?, vamos a decir que la distancia entre esos dos planos tiene la misma dirección normal. Entonces, que si este segmentito, ¿sí?, lo trasladamos acá, la distancia P más D es la distancia, ¿sí?, total, ¿sí?, de este recorrido. Entonces, acá donde dice menos P, le sumamos más D, despejamos D de acá y obtenemos esta ecuación. Esto es totalmente análogo a lo que habíamos hecho cuando vimos, ¿sí?, el cálculo de distancia en forma normal respecto de una recta paralela. Exactamente lo mismo. Entonces, cuando nosotros queramos realizar este tipo de cálculo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir en la ecuación y vamos a poder determinar la distancia. Este valor de distancia, que puede ser positivo o negativo, o sea, el cálculo puede darnos positivo o negativo, ¿sí? ¿Qué quería decir eso? Si D es positivo, el plano, ¿sí?, se encuentra entre el origen y el punto. O sea, el plano de referencia, el que me permitió en principio calcular esta ecuación normal, se encuentra ¿dónde? Entre el origen y el punto. Y ese punto, bueno, por ese punto pasa a otro plano paralelo. Y si no, quiere decir, si es negativo, ¿qué quiere decir? Que el punto y el origen se encuentran del mismo lado, ¿sí? Entonces, este plano divide el espacio en dos subespacios. Voy a mostrarles en el GeoGebra y ahí vemos el ejemplo. Tengo un plano, ¿sí?, y un plano paralelo, uno de referencia y otro en el cual tiene un punto por el cual pasa un plano paralelo. Entonces, ¿nosotros qué queremos hacer? Calcular la distancia entre esos dos planos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con la fórmula, ¿sí?, que hemos obtenido de la ecuación del plano. Nosotros acá tenemos dos planos, ¿sí?, que son paralelos. ¿Cómo nos damos cuenta que son paralelos? Porque los números de la normal, o sea, 8 menos 4, 1, 8 menos 4, 1, en los dos planos son iguales. ¿En qué difieren? ¿Sí? En el valor de D. Entonces nos damos cuenta al mirar estas dos ecuaciones que los planos son paralelos.
Bueno, queremos calcular distancia, ¿sí? Entonces, de un plano a un punto que está en otro plano o a otro plano paralelo que pasa por ese punto, ¿sí? En este caso, en el planteo de ejercicio que tengo, no tenemos un punto, entonces buscamos uno, ¿sí? ¿Cómo hacemos para buscar uno? Vamos a darle a X y a Y un valor al que a nosotros nos parezca. Yo en este caso busqué un valor que me permitiera hacer una gráfica que se entendiera. No todo, cualquier valor lo permite, ¿sí? Por eso es cualquier valor. Le di a X menos 3, le di a Y el valor menos 3, y entonces deduje que Z, ¿sí?, es igual a 3, habiendo reemplazado ¿dónde? En esta primera ecuación, ¿sí? Acá puse menos 3, acá puse menos 3, entonces 8 por menos 3 nos da menos 24. Menos 4 por menos 3 nos da más 12. Entonces nos queda menos 12. Más 9 nos queda menos 3. Lo pasamos al otro miembro. Z nos queda es igual a 3. Entonces tengo este punto. Entonces sé que este plano, ¿sí?, pasa por ese punto. Entonces, cuando calculo distancia, ¿qué es lo que hago? Pongo la ecuación, la otra ecuación, ¿sí?, y la conecto con el punto que conozco del plano. A partir de eso, ¿qué me da? Menos 5. Me dice que la distancia es menos 5. ¿Qué quiere decir eso según lo que habíamos dicho? Si es negativo, quiere decir que el plano y el punto se encuentran que el plano y el origen se encuentran en el mismo semiplano. Entonces, ¿sí?, ¿qué estamos viendo acá? Que respecto, ¿sí?, de este plano y el origen se encuentran del mismo lado. Si este plano me divide el espacio en dos subespacios, ¿sí?, este punto y el origen se encuentran del mismo lado, ¿sí? Entonces, por eso nos dio negativo. Pero la distancia, ¿cuál es? 5, entonces informo que 5 es positivo. Con eso terminamos la parte de plano de la unidad.